Me llamo Carlos Alberto Mendoza. Tengo 47 años. Y durante 11 años fui jefe de seguridad personal de Ismael El Mayo Zambada García. Hoy, desde esta celda de máxima seguridad en Florence, Colorado, donde cumplo una condena de 30 años sin posibilidad de libertad condicional, he decidido romper el silencio sobre lo que realmente ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando capturaron a mi patrón. Todo lo que han leído en los periódicos, todo lo que han visto en las noticias, cada palabra que han escuchado de los fiscales estadounidenses sobre una supuesta traición de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, es mentira. Una mentira cuidadosamente construida para proteger algo mucho más oscuro, mucho más profundo. El Mayo no fue traicionado. El Mayo negoció su propia captura, y yo estuve ahí, en cada reunión secreta, en cada llamada encriptada, en cada momento de esa transacción que cambió para siempre el mapa del narcotráfico en México. Lo que voy a contarles no es la versión oficial. Es la verdad que me costó todo. Mi libertad, mi familia, mi nombre. Y si estoy hablando ahora, no es por redención, porque para hombres como yo no existe el perdón, sino porque alguien tiene que decir lo que realmente mueve los hilos en este negocio maldito. La pregunta que todos se hacen es simple. ¿Cómo termina un muchacho de Culiacán, Sinaloa, hijo de un mecánico y una costurera, convirtiéndose en el hombre de confianza del narcotraficante más poderoso de México? La respuesta no es glamorosa. No hay película de Hollywood en mi historia. Solo desesperación y decisiones que se toman cuando no queda ninguna otra salida. Tenía 23 años cuando mi hermana menor, Daniela, fue diagnosticada con leucemia. Los doctores del IMSS nos dieron 6 meses de vida si no recibía tratamiento especializado. El costo, $250,000 que mi familia no tenía ni en sueños. Mi padre se mató trabajando 12 horas diarias en su taller y apenas alcanzaba para la renta. Toqué todas las puertas posibles. Bancos, prestamistas, políticos locales que prometían ayuda y nunca cumplían. Cada rechazo era una puñalada. Lo siento, no podemos ayudarte. Era ver a mi hermana morir un poco más cada día. Fue entonces cuando un primo lejano, sicario de poca monta del cártel de Sinaloa, me hizo la oferta. Nos encontramos en un bar de mala muerte en la zona norte de Culiacán. El lugar olía a cerveza rancia y sudor. «Mira, primo», me dijo mientras se tomaba su tercera cerveza. «Sé lo de tu hermana. Sé que estás desesperado. Conozco gente que paga bien, muy bien. Lo único que necesitan es que seas leal y mantengas la boca cerrada». Le pregunté qué tipo de trabajo. Se rió. «El tipo de trabajo que te permite dormir en las noches sabiendo que tu familia come». No lo pensé 2 veces. 2 semanas después, estaba parado frente a un rancho en las afueras de Culiacán, con una AK-47 en las manos y órdenes de no dejar pasar a nadie sin autorización. Ese dinero salvó a mi hermana. También condenó mi alma. Los primeros años fueron relativamente simples. Trabajaba como escolta de nivel bajo, protegiendo envíos de droga, custodiando casas de seguridad, haciendo guardia en reuniones de mandos medios. Era invisible, solo un cuerpo más con un arma. Ganaba suficiente para mantener el tratamiento de Daniela y ayudar a mis padres. No preguntaba, no cuestionaba, solo obedecía. Pero yo tenía algo que muchos en este negocio no tienen: disciplina militar. Había hecho mi servicio en el ejército mexicano, en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. 3 años sirviendo en Chiapas, combatiendo guerrillas del ESLENI. Sabía tácticas de emboscada. Sabía leer situaciones de peligro antes de que explotaran. Sabía mantener la calma cuando el caos te rodea. Y eso llamó la atención de las personas correctas. Fue en 2013 cuando todo cambió.
¿El Chapo todavía estaba libre? Pero las tensiones internas en el cártel crecían cada día. Había rumores de traiciones, de gente trabajando para la DEA, de facciones preparándose para guerras internas. Una noche de octubre me llamaron a una reunión en una casa de campo cerca de Tamazula, Durango. El lugar estaba en medio de la nada, rodeado de montañas y vigilado por al menos 20 hombres armados. Cuando llegué, me cachearon 3 veces. Me quitaron el teléfono, el arma, hasta el encendedor. Me vendaron los ojos y me llevaron caminando durante 10 minutos hasta que escuché una puerta abrirse. Cuando me quitaron la venda, ahí estaba él. Ismael Zambada García, sentado en una silla de madera, tomando café negro de una taza de peltre, rodeado de apenas 3 hombres. No había ostentación, no había lujos excesivos, no había narcocorridos sonando de fondo. Solo un viejo de 65 años, con ojos que habían visto demasiado y una presencia que llenaba la habitación sin necesidad de alzar la voz. Me miró durante lo que pareció una eternidad antes de hablar. «Dicen que eres bueno», me dijo finalmente. «Dicen que no tienes vicios, que no hablas de más, que sabes seguir órdenes. ¿Es cierto?» Asentí. No confiaba en mi voz en ese momento. «Bien. Porque te voy a dar una oportunidad de demostrar si todo eso es verdad o solo palabras». Me hicieron una prueba esa noche. «Hay un soplón en Mazatlán», me dijo uno de sus hombres de confianza. Un tipo al que solo conocían como el Chino. Trabaja para nosotros, pero está pasando información a los federales. Nombres, ubicaciones, fechas de envíos. Por su culpa perdimos 2 toneladas de coca la semana pasada y 3 de nuestros hombres están muertos. Tienes 24 horas para encontrarlo y eliminarlo. Si fallas, no regreses. Si hablas con alguien sobre esta misión, tu familia amanece colgada de un puente. Me dieron un nombre. Roberto Ángel Fuentes, apodado El Beto. Una fotografía borrosa tomada desde lejos. Una dirección que probablemente ya no servía. Y nada más. Conduje toda la noche hasta Mazatlán. Llegué cuando el sol apenas comenzaba a salir sobre el océano. No conocía la ciudad. No tenía contactos ahí. No tenía respaldo. Solo tenía una misión y 24 horas. Comencé por lo básico. Encontré el último domicilio conocido del tipo. Era un edificio de departamentos en la zona dorada, relativamente lujoso para alguien que supuestamente era solo un operador de bajo nivel. Eso me confirmó que estaba recibiendo dinero extra de algún lado. Pagué a un niño de la calle para que vigilara la entrada. Le di 500 pesos y le dije que me avisara si veía al tipo de la foto. Mientras tanto, recorrí los bares cercanos, los restaurantes, los lugares donde alguien con dinero iría a gastar. Lo encontré en un bar del centro de Mazatlán a las 8 de la noche, borracho, rodeado de 3 mujeres que obviamente estaban ahí por el dinero. Riéndose fuerte, llamando la atención. Estaba celebrando algo, probablemente su último pago de los federales. Lo observé durante 2 horas, desde una mesa en la esquina, tomando cerveza lentamente, memorizando sus movimientos, su lenguaje corporal, quién lo acompañaba. A las 10 de la noche salió del bar con una de las mujeres. Lo seguí a distancia prudente. Subieron a un taxi. Yo lo seguí en otro. Se bajaron en el mismo edificio donde había comenzado mi búsqueda. Perfecto. Esperé hasta las 3 de la mañana. El edificio estaba en silencio. No había vigilancia. No había cámaras que pudiera ver. Forzar la entrada fue fácil. Cualquier cerrajero mediocre lo habría hecho en 30 segundos. Subí por las escaleras hasta el 3er piso, departamento 3B. La puerta estaba asegurada con 2 cerraduras. Tardé 5 minutos en abrirlas, sin hacer ruido. Adentro olía a alcohol, perfume barato y sexo.
Avancé por el pasillo oscuro con mi pistola preparada. Una Glock 19 con silenciador. En la habitación principal estaban los dos. El Beto roncando boca arriba, completamente desnudo, y la mujer dormida a su lado. Desperté al tipo poniéndole el cañón de la pistola en la frente. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de terror instantáneo. La mujer empezó a gritar, pero yo le puse la pistola en la cara y le dije que se callara si quería vivir. «Por favor», empezó a balbucear el Beto. «Yo no hice nada. Yo no sé nada». Le dije que no me interesaban sus explicaciones. Le dije que sabíamos exactamente lo que había hecho. Le dije que tenía 5 segundos para hacer las paces con Dios. Contó hasta 3 antes de dispararle. 2 tiros, uno en la frente, otro en el corazón. Limpio, profesional. La mujer estaba paralizada de miedo, temblando, con lágrimas corriendo por su cara. Le dije que olvidara todo lo que había visto, que nunca había estado en ese departamento, que no conocía a ese hombre, que si alguna vez mencionaba algo de esto a alguien, vendría por ella y por toda su familia. Asintió frenéticamente. Me fui tan silenciosamente como había entrado. Conduje de regreso a Durango sin parar, sin dormir. Llegué a la casa de campo exactamente 23 horas y 40 minutos después de recibir la misión. El Mayo estaba en el mismo lugar, tomando el mismo café, como si no se hubiera movido. Le mostré la fotografía que había tomado del cuerpo como prueba. Me miró directo a los ojos durante un largo momento y dijo: «Tú no preguntas, no dudas, no tiemblas. Eso me gusta. Desde hoy trabajas directamente para mí». Esas palabras cambiaron mi vida para siempre. Convertirme en parte del círculo cercano de El Mayo significó entrar en un mundo completamente diferente al que conocía. Ya no era el músculo ignorante que obedecía órdenes sin entender el panorama completo. Ahora estaba en las reuniones, escuchaba las negociaciones, veía cómo se movían millones de dólares con una llamada telefónica, cómo se compraban políticos como si fueran ganado en subasta, cómo se planeaban operaciones que involucraban gobiernos completos de Centroamérica y el Caribe. Mi primera misión real como parte de su equipo de seguridad personal fue en enero de 2014. Teníamos que transportar a El Mayo desde una casa de seguridad en Culiacán hasta un rancho en las montañas de Badiraguato, donde se reuniría con distribuidores colombianos. El trayecto era de apenas 120 kilómetros, pero cruzaba territorio donde los Beltrán Leiva tenían presencia y donde el ejército hacía retenes aleatorios constantemente. Yo coordiné todo. 3 vehículos blindados, 16 hombres armados, 2 rutas alternativas planeadas con detalle. Comunicación encriptada constante con informantes en puntos clave del camino. Salimos a las 4 de la mañana. Cada kilómetro lo recorrimos como si fuera territorio enemigo, porque lo era. A mitad del camino, uno de nuestros informantes nos avisó de un retén militar a 20 kilómetros adelante. Inmediatamente activé la ruta alternativa, un camino de terracería que subía por la montaña y agregaba 40 minutos al viaje, pero nos mantenía lejos de problemas. El Mayo ni siquiera se inmutó. Iba en el asiento trasero leyendo un periódico, completamente tranquilo, como si estuviera en su sala en lugar de huyendo de un operativo militar. Llegamos al rancho sin incidentes. La reunión con los colombianos duró 6 horas. Negociaron precios, rutas, métodos de pago, todo mientras yo coordinaba la seguridad perimetral. Cuando terminó, uno de los colombianos se acercó a El Mayo y le dijo: «Don Ismael, usted tiene al mejor equipo de seguridad que he visto. Este muchacho es una joya». El Mayo me miró y simplemente dijo: «Lo sé». Ese fue el comienzo. Durante los siguientes meses me convertí en su sombra. Donde él iba, yo iba. Aprendí sus rutinas, sus manías, sus miedos aunque nunca los admitiera.
Aprendí que era diabético y necesitaba inyecciones de insulina 2 veces al día. Aprendí que sufría de insomnio crónico y pasaba las noches leyendo libros de historia y estrategia militar. Aprendí que odiaba la violencia innecesaria y castigaba severamente a cualquiera de sus hombres que matara sin autorización. La violencia es una herramienta, me dijo una vez, no un entretenimiento. Cuando matas sin razón, solo creas enemigos innecesarios y atraes atención que no queremos. Pero también descubrí algo que me cambió la perspectiva para siempre. El Mayo no era simplemente un narcotraficante. Era un empresario que había construido una corporación multinacional más eficiente que muchas compañías legítimas. Tenía contadores, abogados, analistas financieros, especialistas en logística. Movía dinero a través de sistemas tan complejos que incluían bancos internacionales, empresas fantasma en paraísos fiscales, inversiones en bienes raíces, negocios legítimos que servían como frentes. Vi documentos que mostraban inversiones en hoteles en Cancún, restaurantes en Ciudad de México, empresas de construcción en Guadalajara. Todo perfectamente legal en apariencia. Todo alimentado por dinero del narcotráfico. Y ahí fue donde empecé a entender la verdadera profundidad del sistema. Una noche de marzo de 2014, estábamos en una casa de seguridad en Mazatlán, cuando llegó un visitante inesperado. Un general de división del ejército mexicano. No vino con escolta, no vino en vehículo oficial. Llegó en un sedán común, vestido de civil, como cualquier ciudadano. Yo estaba encargado de la seguridad esa noche, así que lo recibí en la puerta. Me mostró una identificación, confirmé su identidad con mis contactos y lo dejé pasar después de un cacheo completo. Incluso los generales tenían que someterse al protocolo. La reunión duró 2 horas. Yo estaba afuera, pero las paredes de esas casas no son tan gruesas. Escuché fragmentos. El general informaba sobre operativos planeados contra otros cárteles, especificaba cuáles rutas estarían calientes en las próximas semanas. Pedía más dinero, porque los gastos de operación habían aumentado. Cuando salió, llevaba un maletín que no traía cuando entró. Después supe que contenía $2 millones en efectivo. El Mayo me llamó después de que el general se fue. ¿Qué piensas de lo que acabas de presenciar?, me preguntó. Yo no supe qué decir. ¿Piensas que esto es corrupción?, continuó. Pero en realidad es solo negocios. Ellos tienen un trabajo, aparentar que combaten el narcotráfico. Nosotros les pagamos para que ese combate sea dirigido hacia donde nos conviene. Todo el mundo gana. Esa fue mi iniciación real a la verdad del narcotráfico. No es una guerra de buenos contra malos. Es un negocio donde todos los involucrados obtienen beneficios. Los cárteles mueven producto y generan ganancias masivas. Los políticos reciben financiamiento para sus campañas y proyectos personales. Los militares justifican sus presupuestos y obtienen propinas sustanciales. Los bancos lavan el dinero y cobran comisiones. Y las agencias estadounidenses mantienen empleos y poder político combatiendo un enemigo que necesitan que exista para justificar su relevancia. En abril de 2014, tuve mi primer encuentro con la realidad de la colaboración entre el cártel y agencias estadounidenses. Estábamos en una casa de seguridad en Culiacán, cuando llegó un hombre que se identificó como consultor de seguridad privada de una empresa con sede en Virginia. Era obvio que trabajaba para la CIA o alguna agencia relacionada. Nadie usa ese tipo de lenguaje corporativo a menos que esté ocultando algo. Traía información detallada sobre movimientos de los Zetas en Tamaulipas, incluyendo ubicaciones de campamentos, nombres de líderes, rutas de tráfico. Esta información les ayudará a expandir sus operaciones en el noreste, le dijo a El Mayo. A cambio, necesitamos que mantengan sus rutas en Arizona y Nuevo México limpias de conflictos.
Los tiroteos llaman demasiada atención y eso complica nuestro trabajo político. El Mayo aceptó el trato sin pensarlo 2 veces. Y funcionó. En los siguientes 6 meses, el cártel de Sinaloa expandió su presencia en Tamaulipas, mientras los Zetas sufrían captura tras captura de sus líderes principales. Los periódicos celebraban las victorias de las fuerzas de seguridad. Nadie mencionaba que toda esa inteligencia venía de una fuente, el Mayo Zambada, quien a cambio recibía protección implícita para sus operaciones en Estados Unidos. Es el juego perfecto. El gobierno estadounidense elimina a los cárteles violentos que crean problemas políticos mientras permite operar a los cárteles ordenados que mueven productos sin llamar la atención. Mi trabajo se volvió cada vez más complejo. Ya no solo coordinaba escoltas y seguridad física, ahora también manejaba comunicaciones encriptadas. Coordinaba con informantes dentro de instituciones gubernamentales. Planeaba rutas de escape en caso de operativos. Y mantenía una red de casas de seguridad que cambiábamos constantemente. El Mayo nunca dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Teníamos un sistema donde yo coordinaba con 3 equipos de seguridad que operaban simultáneamente en diferentes ubicaciones para crear confusión. Si alguien vigilaba una casa pensando que ahí estaba el Mayo, en realidad él estaba a 200 kilómetros de distancia, en una ubicación que solo yo y 2 personas más conocíamos. La paranoia era constante pero necesaria. En este negocio, la diferencia entre vivir y morir es la atención al detalle. Yo desarrollé protocolos extremadamente estrictos. Todos los vehículos se revisaban diariamente en busca de dispositivos de rastreo. Todos los teléfonos se destruían cada semana y se reemplazaban con nuevos. Todas las conversaciones importantes se tenían en lugares al aire libre, donde era imposible colocar micrófonos. Y cualquier persona nueva que se acercara al círculo cercano era investigada exhaustivamente durante meses antes de tener contacto directo con el Mayo. En septiembre de 2014, tuvimos nuestro primer susto serio. La Marina realizó un operativo en una casa de seguridad en Culiacán, donde el Mayo había estado apenas 12 horas antes. Llegaron con helicópteros, vehículos blindados, 50 elementos fuertemente armados. Destrozaron la casa buscándolo. Encontraron evidencia de su presencia, medicamentos con su nombre, ropa, documentos. Pero él ya no estaba ahí. Yo lo había movido la noche anterior siguiendo mi intuición. Uno de nuestros informantes dentro de la Marina me había avisado con 48 horas de anticipación sobre el operativo planeado. Eso nos dio tiempo suficiente para evacuar la ubicación y preparar una nueva. Después de ese incidente, el Mayo me llamó a una reunión privada. «Carlos», me dijo, «me has salvado la vida. No una vez, sino múltiples veces con tu trabajo. Quiero que sepas que confío en ti más que en mis propios hijos». Esas palabras viniendo de él significaban todo. En este mundo, la confianza es la moneda más valiosa y la más escasa. La gente traiciona por dinero, por miedo, por ambición. Pero yo nunca lo traicioné. No porque fuera noble o leal por naturaleza, sino porque entendía que traicionarlo significaba mi muerte y la de mi familia. En este negocio, la lealtad no es una virtud, es supervivencia. Durante 2015 y 2016, las cosas se volvieron más intensas. El Chapo fue recapturado en enero de 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2017. Eso dejó a El Mayo como el líder indiscutible del cártel de Sinaloa. Pero también lo convirtió en el objetivo número 1 de las autoridades estadounidenses. La presión aumentó exponencialmente. Los operativos eran más frecuentes, más sofisticados. Empezaron a usar drones para vigilancia, sistemas de interceptación de comunicaciones más avanzados, colaboración más estrecha entre agencias mexicanas y estadounidenses. Tuve que adaptar nuestras tácticas constantemente.
Implementé un sistema donde usábamos señales de humo y mensajeros físicos para comunicaciones realmente importantes, evitando completamente la tecnología que podía ser interceptada. Contraté a expertos en contrainteligencia para barrer nuestras ubicaciones en busca de dispositivos de vigilancia. Establecí protocolos donde ninguna persona sabía más de lo necesario para hacer su trabajo, compartimentalizando la información para que si alguien era capturado o traicionaba, no pudiera comprometer toda la operación. Pero incluso con todas esas precauciones, había momentos en que escapábamos por minutos. En julio de 2016, la Marina casi lo captura en un rancho cerca de Cozalá. Yo recibí el aviso cuando los helicópteros ya estaban en el aire dirigiéndose hacia nuestra ubicación. Tuvimos literalmente 15 minutos para evacuar. Salimos en 4 direcciones diferentes para confundir a los perseguidores. El Mayo iba conmigo en una camioneta, disfrazado como un campesino viejo, encorvado, con ropa sucia y un sombrero que le cubría la cara. Manejé por caminos de terracería que solo los locales conocen, a través de montañas donde los helicópteros no podían seguirnos fácilmente. Llegamos a una casa de seguridad de respaldo donde pasamos 3 días sin movernos, mientras el operativo continuaba en la zona. Cada helicóptero que escuchábamos pasar cerca nos helaba la sangre. Durante esos días de encierro, el Mayo me contó cosas que nunca había compartido con nadie. Me habló de sus inicios en los años 70, cuando el narcotráfico era un negocio pequeño comparado con lo que se convirtió. Me habló de cómo vio crecer el cártel de Sinaloa desde una operación familiar hasta un imperio multinacional. Me habló de las decisiones que tuvo que tomar, las personas que tuvo que ordenar matar, los sacrificios personales. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los que sobreviven en este negocio y los que terminan muertos o en prisión?, me preguntó. Los sobrevivientes entienden que esto es un juego de ajedrez, no una pelea de cantina. Cada movimiento tiene consecuencias 5 pasos adelante. Los impulsivos, los violentos, los arrogantes, todos terminan mal. Esas palabras resonaron en mí porque describían exactamente cómo él había operado durante décadas. Mientras otros capos buscaban fama, aparecían en corridos, construían mansiones ostentosas. El Mayo vivía modestamente, se movía constantemente, evitaba conflictos innecesarios. Su filosofía era simple: el mejor criminal es el que nadie conoce. Y eso funcionó por más de 40 años. En 2017, después de la extradición del Chapo, comenzaron los problemas internos en el cártel. Los hijos del Chapo, especialmente Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, querían más poder. Querían controlar rutas que tradicionalmente habían sido territorio de El Mayo. Había tensiones, reuniones tensas, amenazas veladas. Yo estuve en varias de esas reuniones y puedo decir que estuvimos al borde de una guerra civil dentro del cártel múltiples veces. Pero El Mayo siempre encontraba la manera de negociar, de ceder un poco aquí, de presionar un poco allá, manteniendo un equilibrio frágil pero funcional. Sin embargo, todo ese equilibrio dependía de que él estuviera vivo y activo. Y ahí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. En marzo de 2024, durante una de nuestras sesiones de planeación rutinarias en una casa de seguridad en las montañas de Sinaloa, El Mayo me llamó a su habitación privada. Era medianoche. Él estaba sentado en su cama, con documentos médicos esparcidos sobre las sábanas. La luz de una lámpara pequeña era lo único que iluminaba la habitación. Su rostro se veía más viejo que nunca, marcado por un cansancio que no era solo físico. «Carlos», me dijo con una voz que nunca le había escuchado. Una voz sin la firmeza habitual. «Tengo cáncer de páncreas. Etapa 4. Los doctores me dan 6 meses de vida. Quizá menos si no recibo tratamiento especializado». Me quedé completamente paralizado.
Este hombre había sobrevivido guerras entre cárteles, traiciones, operativos militares masivos, intentos de asesinato, décadas de persecución constante. Y ahora una enfermedad silenciosa, invisible, lo estaba derrotando desde adentro. He tenido síntomas durante meses, continuó. Pérdida de peso, dolor constante, ictericia. Finalmente me hice estudios completos con doctores de confianza en Guadalajara. Los resultados son claros. Es cáncer avanzado y no hay cura. No supe qué decir. ¿Qué le dices al hombre más buscado de México cuando te dice que se está muriendo? ¿Los tratamientos? Logré preguntar finalmente. Él negó con la cabeza. Los tratamientos podrían darme unos meses más, pero me debilitarían, me harían vulnerable. Además, ¿dónde me los haría? No puedo entrar a un hospital sin ser reconocido. Los doctores privados solo pueden hacer tanto. Y francamente, Carlos, no quiero pasar mis últimos meses escondido en una cueva, vomitando por la quimioterapia, esperando que un operativo me encuentre cuando ya no pueda ni caminar. Ahí fue cuando dijo algo que cambiaría todo. No quiero morir así. No quiero morir como un perro acorralado. Y sobre todo, no quiero que cuando yo muera, mis hijos y nietos paguen por mis pecados. Porque eso es lo que pasará, Carlos. El día que yo muera, sin mi protección, sin mis acuerdos, sin mis contactos, los matarán a todos. Los otros cárteles los cazarán. Las autoridades los perseguirán sin piedad. Y mi familia, que no tuvo nada que ver con mis decisiones, sufrirá las consecuencias. Eso no puedo permitirlo. Durante los siguientes días procesé esa información. Veía a El Mayo continuar con sus actividades normales, reuniones, llamadas, decisiones operativas. Pero yo sabía la verdad. Este hombre estaba muriendo, y el reloj corría. En abril comenzaron las conversaciones que me parecieron completamente locas al principio. El Mayo empezó a tener reuniones que yo no entendía completamente. Llamadas extrañas con abogados estadounidenses, conversaciones cifradas con contactos en Washington, negociaciones que involucraban términos legales complejos que nunca había escuchado en este mundo. Acuerdos de cooperación, reducción de sentencias, protección de familiares. Una tarde de mayo, mientras caminábamos por un campo de maíz en las montañas de Sinaloa, me explicó su plan. Y cuando lo hizo, entendí que estaba presenciando algo que nadie en la historia del narcotráfico había hecho antes. Voy a entregarme, Carlos, me dijo mientras observaba las montañas que había conocido toda su vida. Pero no como un derrotado, no como un capturado, como alguien que negocia desde una posición de poder. Me detuve en seco. Pensé que la enfermedad le estaba afectando el cerebro. Patrón, eso es un suicidio, le dije sin pensar. Los gringos lo van a enterrar en una prisión de Supermax y tirarán la llave. Lo van a destruir en el juicio. Lo van a usar como trofeo político. Él sonrió. Esa sonrisa fría que daba cuando sabía algo que los demás no sabíamos. Los gringos necesitan algo que solo yo puedo darles, Carlos. Información sobre redes de corrupción que llegan hasta sus propias agencias. Rutas de dinero que implican a bancos de Wall Street. Nombres de políticos mexicanos y estadounidenses que han estado en nuestra nómina durante décadas. Evidencia de colaboración entre sus agencias y nosotros. Ellos no quieren un juicio público donde todo eso salga a la luz. Quieren un acuerdo silencioso. Me explicó que había estado negociando durante semanas a través de intermediarios. Abogados especializados en acuerdos de cooperación con el gobierno estadounidense. Expertos en negociar sentencias reducidas para criminales de alto perfil que ofrecían información valiosa. El trato es simple, me dijo. Yo me entrego voluntariamente. Coopero con las autoridades proporcionando información estratégica sobre operaciones, rutas, colaboradores.
A cambio, exijo 3 cosas que no son negociables. Primero, inmunidad total para mi familia. Ninguno de mis hijos, ninguno de mis hermanos, ningún familiar directo será perseguido o extraditado. Segundo, mi sentencia será reducida sustancialmente bajo el argumento de cooperación extraordinaria. No voy a morir en prisión si la enfermedad me da más tiempo del esperado. Y tercero, mantengo control sobre ciertas operaciones financieras del cártel desde prisión a través de intermediarios que el mismo gobierno estadounidense protegerá porque les conviene mantener estabilidad en las rutas de tráfico. Era genial en su locura. Ellos obtienen su trofeo político, continuó, el capo más escurridizo de la historia finalmente capturado. Pueden vender esa victoria a los medios, al Congreso, a la opinión pública. Obtienen información que les ayuda a desmantelar redes rivales y a fortalecer sus propias posiciones de poder. Y yo protejo mi legado, mi familia, y muero con la dignidad de haber negociado mis propios términos. Es el único final que tiene sentido para alguien en mi posición. Pero había un problema gigantesco. ¿Cómo hacer que una entrega voluntaria pareciera una captura legítima sin levantar sospechas? Si el Mayo simplemente se presentaba en una embajada estadounidense o cruzaba la frontera con las manos en alto, la narrativa se derrumbaría. Los otros cárteles verían debilidad y lo considerarían traidor. Sus propios hombres podrían rebelarse pensando que los había vendido. El gobierno mexicano quedaría expuesto como incompetente o cómplice, porque durante décadas no pudieron capturarlo. Y ahora él simplemente se entregaba. Los medios harían preguntas incómodas. La opinión pública sospecharía. Necesitaban una historia que todos pudieran creer, una narrativa perfecta. Una traición dramática, un engaño cinematográfico, un villano sacrificable que cargara con la responsabilidad. Y ese villano sería Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo. En junio, comenzaron los preparativos reales del plan más elaborado que he visto en mi vida. Yo estaba en cada reunión porque el Mayo insistió. Carlos, tú eres el único en quien confío completamente para coordinar el lado operativo de esto. Los abogados manejan el lado legal, pero tú aseguras que el teatro se vea real. Abogados de Washington llegaban en vuelos privados a pistas clandestinas en Sinaloa. Aterrizaban en medio de la noche, en lugares que yo había asegurado personalmente. Traían documentos oficiales, acuerdos prefirmados por fiscales federales, garantías escritas del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Presencié negociaciones que parecían juntas corporativas, no tratos criminales. El Mayo revisaba cada cláusula como si estuviera cerrando un contrato de fusión empresarial. Quiero inmunidad documentada y firmada para Vicente, decía, refiriéndose a su hijo Vicente Zambada Niebla, quien ya estaba en Estados Unidos cooperando con autoridades. Quiero que las cuentas bancarias en Panamá, Suiza y las Islas Caimán permanezcan intocables y fuera del alcance de cualquier decomiso. Quiero acceso ilimitado a comunicación con mis abogados, sin restricciones de tiempo ni monitoreo. Quiero que mi condición médica sea tratada en instalaciones especializadas, no en la enfermería básica de una prisión federal. Y los estadounidenses aceptaban. Uno por uno, cada término era discutido, modificado, aceptado. Veía a estos abogados caros, con trajes de $5,000, negociando con un narcotraficante moribundo que había construido un imperio del crimen. Y lo trataban con respeto, casi con reverencia, porque ambos lados sabían que esto no era una rendición. Era una transacción comercial entre dos entidades poderosas. La parte más delicada del plan era convencer a Joaquín Guzmán López de participar en esta obra de teatro.
El hijo del Chapo estaba en una posición vulnerable. Enfrentaba acusaciones federales en Estados Unidos por narcotráfico, asociación delictuosa, lavado de dinero. Sabía que eventualmente lo atraparían. Su padre ya estaba en una prisión de Supermax cumpliendo cadena perpetua. Sus hermanos estaban en la mira constante de las autoridades. No tenía muchas opciones. El Mayo le hizo una oferta que era imposible rechazar. Joaquín, tú serás el héroe que me capturó. La historia oficial dirá que me engañaste, que me prometiste una reunión de negocios segura con distribuidores estadounidenses, y en realidad me llevaste directo a una trampa de las autoridades. A cambio de tu cooperación en capturarme, tu sentencia será reducida dramáticamente. En lugar de 30 años, cumplirás máximo 10. Tu familia recibirá protección. Las autoridades te tratarán como un activo valioso, no como un criminal común, pero hay un precio. Cargarás con la etiqueta de traidor ante el mundo del narcotráfico por el resto de tu vida. Nunca podrás regresar a México. Siempre vivirás mirando sobre tu hombro. Joaquín dudó durante 3 semanas. Yo estuve en varias de las reuniones donde se discutía su participación. Lo vi luchar con la decisión. Sabía perfectamente que aceptar significaba convertirse en un paria, en un marcado. En este mundo, traicionar al Mayo era firmar tu propia sentencia de muerte. Pero también sabía que rechazar la oferta significaba continuar huyendo hasta que inevitablemente lo capturaran de verdad, sin posibilidad de negociar términos favorables. Finalmente, en julio, aceptó. Lo hago por mi familia, dijo. Porque no quiero que mis hijos crezcan visitándome en una prisión. El 25 de julio de 2024 fue el día de la gran representación. Todo estaba coreografiado con precisión militar que habría impresionado a cualquier director de Hollywood. Yo coordiné el operativo desde nuestra perspectiva, asegurándome de que cada detalle se viera absolutamente real. A las 6 de la mañana, el Mayo y yo salimos de una casa de seguridad en Culiacán en una camioneta blindada Suburban negra. Llevábamos una escolta mínima. Solo 4 hombres de máxima confianza que sabían parcialmente lo que iba a ocurrir. Les habíamos dicho que era una reunión importante de negocios, nada más. El Mayo iba en el asiento trasero, vestido casual pero bien. Jeans, camisa de botones, botas vaqueras. No llevaba joyas, no llevaba nada ostentoso. Parecía exactamente lo que era. Un viejo ranchero de Sinaloa. Durante todo el trayecto estuvo tranquilo, mirando por la ventana los paisajes que probablemente no volvería a ver en libertad. Las montañas de Sinaloa donde había nacido y crecido. Los campos de maíz que había trabajado de joven antes de entrar al negocio. Los pueblos pequeños donde todos lo conocían, pero nadie lo delataba. Todo eso quedaría atrás. Condujimos durante 5 horas hasta un rancho privado cerca de Hermosillo, Sonora. El lugar había sido seleccionado específicamente porque tenía una pista de aterrizaje privada y estaba lo suficientemente aislado para que nadie pudiera ver lo que ocurriría. Cuando llegamos, ahí estaba Joaquín Guzmán López, nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado del lugar. Rodeado de 3 hombres que yo no conocía, pero que asumí eran parte del acuerdo con las autoridades estadounidenses. Probablemente informantes de la DEA disfrazados como sicarios. «Patrón», dijo Joaquín con voz temblorosa cuando nos vio llegar. «Los contactos están esperando en el hangar». Señaló hacia una estructura de metal en el extremo de la pista de aterrizaje. El Mayo asintió como si todo fuera completamente normal. Caminamos hacia allá. Yo iba con mi mano cerca de mi arma, no porque esperara traición real, sino porque mi entrenamiento y mi instinto no me permitían bajar la guardia incluso en una situación orquestada. Cuando llegamos al hangar, ahí estaba. Un Jet Cessna Citation X,
blanco, sin marcas distintivas, con los motores ya encendidos, listos para despegar. El Mayo subió las escaleras sin dudar, sin mirar atrás. Yo lo seguí, junto con 2 de mis hombres. Joaquín subió último, claramente incómodo con todo el asunto. Cuando las puertas se cerraron y el avión comenzó a moverse hacia la pista, supe con absoluta certeza que no había vuelta atrás. Este era el punto de no retorno. El vuelo duró exactamente 2 horas y 37 minutos. Nadie habló durante todo ese tiempo. El Mayo miraba por la ventanilla, viendo cómo México desaparecía detrás de nosotros mientras cruzábamos el desierto de Sonora hacia la frontera. Joaquín revisaba su teléfono compulsivamente, probablemente recibiendo instrucciones o confirmaciones de sus contactos. Yo mantenía mi mano cerca de mi pistola Glock 19, no porque fuera a usarla, sino porque después de 11 años en este negocio, mi cuerpo reacciona automáticamente al peligro. Y cada célula de mi ser gritaba que estábamos volando hacia algo definitivo. Aterrizamos en el Aeropuerto Municipal de Santa Teresa, Nuevo México. Un aeropuerto pequeño, mayormente usado para vuelos privados, perfecto para una operación que necesitaba discreción. Y ahí fue cuando comenzó la parte teatral del plan, el espectáculo diseñado para las cámaras y los titulares. En cuanto abrieron las puertas del avión, el despliegue era abrumador. 25 agentes del FBI con chalecos antibalas que decían FBI en letras amarillas enormes. Helicópteros Black Hawk de la patrulla fronteriza sobrevolando el área. Francotiradores posicionados en los techos de los hangares. Vehículos blindados rodeando la pista. Parecía la captura del siglo. El Mayo bajó del avión con las manos visibles, caminando lentamente, sin resistencia. Yo hice lo mismo. Mis 2 hombres hicieron lo mismo. Nos esposaron con movimientos bruscos, profesionales pero innecesariamente fuertes, todo parte del show. Nos pusieron capuchas negras sobre las cabezas. Nos separaron en vehículos diferentes. Escuché gritos en inglés. Get down, on the ground, now. Todo perfectamente coordinado para las fotografías que sin duda estaban tomando para los comunicados de prensa. La narrativa oficial comenzaba a escribirse en ese preciso instante. Joaquín Guzmán López había traicionado a El Mayo, engañándolo con la promesa de una reunión de negocios para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Desde ese momento, no volví a ver a El Mayo. Me subieron a un vehículo blindado. El trayecto duró aproximadamente 30 minutos. Cuando me quitaron la capucha, estaba en una sala de interrogatorio de una instalación federal en El Paso, Texas. Paredes grises, una mesa de metal, 2 sillas, una cámara en la esquina superior derecha y 2 agentes del FBI esperándome. Durante los siguientes 3 días me interrogaron sin parar. 12 horas diarias. Preguntas sobre todo. Estructura del cártel, nombres de colaboradores, rutas de tráfico, métodos de lavado de dinero, ubicaciones de laboratorios, conexiones políticas. Yo seguí el guión que El Mayo me había dado semanas antes durante nuestras últimas conversaciones privadas. Coopera parcialmente, me había instruido. Dales información que ya no nos comprometa. Nombres de sicarios de bajo nivel que ya están muertos o capturados. Direcciones de casas de seguridad que ya abandonamos hace meses. Detalles sobre operaciones antiguas que ya no importan. Pero nunca, nunca reveles los nombres de los políticos realmente importantes. Nunca menciones las cuentas donde realmente se mueve el dinero grande. Nunca expongas a los agentes estadounidenses corruptos que trabajaban con nosotros. Porque si haces eso, Carlos, no hay acuerdo que te proteja. Terminarás muerto en tu celda en un suicidio o un accidente. Así que eso hice. Les di información que sonaba impresionante, pero que en realidad
no dañaba las operaciones reales del cártel. Les di nombres de 30 sicarios, todos ellos muertos en enfrentamientos durante los últimos 5 años. Les di direcciones de 15 casas de seguridad que habíamos abandonado hace más de un año. Les di detalles sobre 5 rutas de tráfico que ya no usábamos porque las autoridades las conocían. Les di suficiente para que sintieran que estaban obteniendo cooperación valiosa, pero no lo suficiente para exponer los verdaderos secretos. El cuarto día, me presentaron mi acuerdo de culpabilidad. 30 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. A cambio, mi familia recibiría protección total bajo el programa de protección de testigos. Mi hermana Daniela y su familia serían reubicadas con nuevas identidades en una ciudad que nunca me revelarían. Mis padres recibirían atención médica vitalicia cubierta completamente. Y yo recibiría una suma de dinero depositada en una cuenta fiduciaria que mi familia podría usar. $500,000. Era más de lo que muchos sicarios conseguían. Firmé sin leer 2 veces. Me trasladaron a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, 2 semanas después. Es la prisión más segura de Estados Unidos. Aquí tienen a terroristas, espías, narcotraficantes de alto nivel, asesinos en serie. Cada celda es un búnker de concreto. 23 horas al día encerrado. 1 hora de ejercicio en un patio que es básicamente otra celda pero al aire libre. Las comidas se entregan a través de una ranura en la puerta. No hay contacto con otros prisioneros. Es aislamiento diseñado para romper tu mente. Los primeros 6 meses fueron brutales. No por las condiciones físicas a las que eventualmente te acostumbras, sino por el peso psicológico de entender completamente lo que había ocurrido. Yo había dedicado 11 años de mi vida a proteger a un hombre que al final negoció su propia captura como si fuera un contrato corporativo. Todo aquello por lo que había luchado, todos los riesgos que había tomado, todas las líneas que había cruzado, resultó ser solo una parte de un juego mucho más grande, donde yo era simplemente una pieza móvil, no un jugador. Desde esta celda he seguido las noticias. Vi los titulares en los periódicos mexicanos y estadounidenses. Capturado el Mayo Zambada. La traición del siglo en el narcotráfico. El hijo del Chapo entrega al capo más escurridizo. Los analistas escribieron artículos especulando sobre guerras internas en el cártel de Sinaloa. Los expertos en seguridad celebraron la victoria de las fuerzas del orden. Los políticos, tanto en México como en Estados Unidos, se atribuyeron el mérito de la captura más importante en años. Nadie preguntó las preguntas obvias. ¿Cómo es posible que un hombre que evadió capturas durante 50 años de repente cayera en una trampa tan obvia? ¿Por qué Joaquín Guzmán López, quien sabía que traicionar al Mayo significaba convertirse en objetivo de todo el mundo criminal, tomaría ese riesgo? ¿Cómo sabían las autoridades estadounidenses exactamente dónde y cuándo aterrizar el avión, si supuestamente fue una traición sorpresa? Los periodistas no hicieron esas preguntas porque no querían las respuestas. La narrativa oficial era más conveniente para todos. Vi cómo Joaquín Guzmán López recibió exactamente lo que se le había prometido. Reducción de sentencia, tratamiento preferencial, protección. Los medios lo pintaron como el traidor, pero dentro del sistema legal estadounidense era tratado como un héroe cooperador. Vi cómo el Mayo fue procesado rápidamente en una corte federal de Texas, donde declaró no culpable a todos los cargos como parte del teatro legal necesario. Pero detrás de esas puertas cerradas, en las reuniones con fiscales que nunca se reportan al público, sé exactamente lo que está ocurriendo. Él está cumpliendo su parte del trato, proporcionando información selectiva que destruye a los rivales del gobierno estadounidense mientras protege los secretos realmente peligrosos. En octubre de 2024, 3 meses después de nuestra captura, recibí una carta.
No tenía remitente, solo un número de rastreador postal que no llevaba a ninguna parte. Dentro había una sola hoja de papel, con un mensaje escrito a mano que reconocí inmediatamente como la letra de uno de los abogados que habían negociado el acuerdo. Tu familia está segura. El acuerdo se está cumpliendo. Mantén el silencio y todos seguirán seguros. Era la confirmación de que todo había salido según el plan. Mi hermana Daniela había sido reubicada con su esposo y sus 2 hijos a alguna ciudad estadounidense con nuevas identidades. Mis padres estaban en un programa de protección recibiendo cuidados médicos. Y yo estaba aquí, pagando mi parte del precio. Pero lo que realmente me mantuvo despierto durante meses no fue mi situación personal. Fue entender la verdadera naturaleza del sistema en el que había participado durante más de una década. El narcotráfico no es simplemente un negocio criminal que los gobiernos combaten. Es una industria cuidadosamente regulada desde las sombras, donde los gobiernos eliminan a los actores que causan problemas, mientras permiten operar a aquellos que mantienen el flujo controlado y predecible. ¿Por qué creen que el cártel de Sinaloa pudo operar durante décadas sin que el Mayo fuera capturado? No fue por su astucia excepcional, aunque la tenía. Fue porque su organización operaba de una manera que convenía a los intereses estadounidenses. Movían producto, sí, pero lo hacían sin la violencia extrema de los Zetas, sin las decapitaciones públicas, sin los videos de tortura, sin los ataques a civiles que generaban titulares internacionales y presión política. El cártel de Sinaloa era el proveedor preferido, porque era predecible, negociable, controlable. Durante mis 11 años con el Mayo, presencié docenas de reuniones con representantes del gobierno estadounidense. Nunca llegaban anunciándose como agentes federales, obviamente. Venían como consultores de seguridad, asesores privados, intermediarios legales. Pero todos sabíamos quiénes eran realmente, y las conversaciones siempre seguían el mismo patrón. El cártel de Sinaloa recibía información de inteligencia sobre cárteles rivales a cambio de mantener sus operaciones limpias y predecibles. Era un acuerdo tácito que beneficiaba a ambos lados. Les daré un ejemplo concreto que presencié en 2018. Estábamos en una casa de seguridad en Mazatlán cuando llegó uno de estos consultores. Trajo información detallada sobre una célula del cártel Jalisco Nueva Generación que estaba planeando un ataque masivo contra policías en Guadalajara. Nombres, ubicaciones, fechas, armamento. Si ustedes eliminan esta célula antes de que ejecuten el ataque, nos dijo, evitan un desastre humanitario que generaría presión internacional sobre México. Y nosotros nos aseguramos de que ciertos operativos planeados en Sinaloa se retrasen indefinidamente. El Mayo aceptó. Una semana después, esa célula del CJNG fue eliminada en una emboscada que los medios reportaron como un enfrentamiento entre cárteles. Nadie mencionó que la información vino del gobierno estadounidense a través del cártel de Sinaloa. Este tipo de colaboración ocurría constantemente, y no era exclusiva del cártel de Sinaloa. Todos los cárteles grandes tienen acuerdos similares con diferentes facciones del gobierno estadounidense y mexicano. La DEA trabaja con algunos, la CIA con otros, el FBI con diferentes grupos. Cada agencia protege sus propias fuentes porque esas fuentes les dan poder político, presupuestos más grandes, promociones, relevancia. La guerra contra las drogas es el negocio más rentable que existe para todos los involucrados, excepto para los peones como yo, que terminamos en prisión o muertos. Y los políticos son la pieza más corrupta de todo el sistema. Vi con mis propios ojos cómo gobernadores de estados mexicanos recibían maletas con millones de dólares. Vi cómo alcaldes de ciudades fronterizas coordinaban directamente con el cártel sobre rutas y horarios de patrullaje policial.
Vi cómo senadores federales recibían financiamiento para sus campañas a cambio de bloquear legislación que habría fortalecido realmente los controles antilavado de dinero. En 2019, estuve presente en una reunión en un rancho cerca de Culiacán, donde un gobernador estatal, cuyo nombre nunca revelaré porque significaría mi muerte inmediata, negoció directamente con El Mayo. Necesito $5 millones para mi campaña de reelección, dijo sin vergüenza alguna. A cambio, garantizo que la Policía Estatal no realizará operativos en los siguientes municipios durante los próximos 6 meses. Mostró un mapa con áreas marcadas, rutas de tráfico cruciales para el cártel. El Mayo ni siquiera regateó. Tendrás 6 millones, le dijo. 2 millones ahora, 4 cuando ganes la elección. El gobernador ganó esa elección con el apoyo de ese dinero. Hoy sigue en el poder, celebrado como un combatiente contra el crimen organizado en sus discursos públicos. Los bancos son igualmente cómplices. Durante mi tiempo coordinando operaciones financieras para El Mayo, trabajé con contadores que manejaban cuentas en instituciones bancarias que todos ustedes conocen, bancos internacionales con oficinas en Nueva York, Londres, Ciudad de México. Esas instituciones tienen departamentos enteros dedicados al cumplimiento antilavado, equipos de abogados, sistemas sofisticados para detectar transacciones sospechosas. Y aún así, billones de dólares del narcotráfico fluyen a través de esos bancos cada año. ¿Cómo? Porque es rentable. Los bancos cobran comisiones por cada transacción. Cuando las autoridades eventualmente los atrapan, pagan multas que son una fracción de las ganancias que obtuvieron. Es simplemente un costo de operación. En 2016, uno de nuestros contadores me mostró documentos de una operación de lavado que movió $800 millones en 18 meses a través de un banco internacional con sede en Suiza. El dinero entró como inversiones en bienes raíces en Miami, salió como ganancias de empresas fantasma en Panamá, circuló a través de cuentas corporativas en las Islas Caimán y finalmente regresó a México como capital de inversión legítimo para construcción de hoteles. Todo perfectamente documentado, todo aparentemente legal. El banco sabía exactamente qué estaba pasando. Tenían que saberlo. Pero mientras las transacciones estuvieran técnicamente dentro de los marcos legales, no preguntaban. Y cuando finalmente las autoridades descubrieron el esquema 3 años después, el banco pagó una multa de $200 millones. Suena como mucho hasta que te das cuenta de que ganaron más de 100 millones solo en comisiones de esas transacciones. Así que incluso después de la multa, salieron ganando. Esta es la verdad que nadie quiere admitir. El narcotráfico es parte integral de la economía global. No es una industria paralela que existe a pesar del sistema financiero legal. Es parte del sistema. Los billones de dólares que genera el tráfico de drogas no desaparecen en colchones o entierros en el desierto. Fluyen a través del sistema bancario internacional. Se invierten en bienes raíces, financian empresas legítimas, mueven bolsas de valores. Si mañana el narcotráfico desapareciera mágicamente, la economía global entraría en crisis. Bancos colapsarían por la pérdida de liquidez. Industrias enteras en México, Colombia y otros países productores se derrumbarían porque dependen indirectamente de ese dinero. Empleos desaparecerían. Comunidades completas se hundirían en la pobreza. Por eso la guerra contra las drogas nunca terminará. Porque no está diseñada para terminar. Está diseñada para regular, para controlar, para mantener el flujo en niveles aceptables que generen ganancias sin causar demasiada inestabilidad social. Las capturas de alto perfil como la del Mayo son ajustes necesarios. Cuando un capo se vuelve demasiado visible, demasiado poderoso,
o simplemente demasiado viejo y enfermo como en el caso de El Mayo, es momento de retirarlo y reemplazarlo. Pero el negocio continúa bajo nuevos líderes, que son igualmente corruptos, igualmente integrados al sistema. Desde mi celda en Florence, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mi papel en todo esto. Durante años me convencí de que estaba haciendo lo necesario para salvar a mi hermana, para ayudar a mi familia. Y eso es verdad. Daniela está viva hoy porque tomé esas decisiones. Pero también es verdad que me convertí en parte de una maquinaria que destruye vidas, que perpetúa violencia, que corrompe instituciones enteras. ¿Cuántas familias fueron destruidas por la droga que el cártel movió mientras yo lo protegía? ¿Cuántos jóvenes murieron en enfrentamientos que yo coordiné? ¿Cuántas comunidades fueron devastadas por la violencia que mi trabajo ayudó a perpetuar? No tengo respuestas que me rediman. No las busco. La redención no existe para hombres como yo. Cometí crímenes terribles, justificándolos con necesidad familiar. Pero eso no cambia lo que hice. Cada vida que tomé, cada operación que coordiné, cada momento que pasé protegiendo a El Mayo, contribuí a un sistema de sufrimiento masivo. Eso lo entiendo ahora con una claridad brutal. Pero si mi historia sirve para algo, es para exponer la mentira gigantesca que los gobiernos venden a sus ciudadanos sobre el narcotráfico. No es una guerra entre buenos y malos. No es una batalla que se pueda ganar con más presupuesto, más armas, más operativos. Es un negocio cuidadosamente regulado donde todos los actores principales, en ambos lados de la línea legal, están obteniendo ganancias. Los únicos que pierden son los peones. Los sicarios de bajo nivel que mueren en las calles, los adictos que destruyen sus vidas con las drogas, las familias que pierden a sus hijos en la violencia, y los idiotas como yo, que creímos que podíamos jugar en las grandes ligas sin terminar destruidos. El Mayo entendió esto mejor que nadie. Por eso sobrevivió 50 años en un negocio donde la mayoría no dura ni 5. Por eso cuando supo que su tiempo se acababa, negoció sus propios términos en lugar de esperar a que lo capturaran o asesinaran. Su último movimiento fue el más brillante de todos. Convertir su captura en un trato comercial donde todos ganaron, excepto la verdad. El gobierno estadounidense obtuvo su trofeo político. El gobierno mexicano pudo celebrar una victoria contra el narco sin admitir su propia corrupción. Los medios tuvieron una historia sensacionalista para vender. Los políticos se atribuyeron méritos en discursos patrióticos. Y El Mayo protegió a su familia, mientras negoció una sentencia reducida que probablemente le permita morir fuera de prisión si su cáncer le da más tiempo del esperado. ¿Y yo? Yo soy la prueba viviente de cómo funciona realmente el sistema. Estoy aquí no porque las autoridades me capturaron en una operación heroica, sino porque formé parte de un acuerdo negociado donde alguien tenía que ir a prisión para que la narrativa se viera creíble. El Mayo no podía entregarse solo. Necesitaba que su equipo de seguridad también fuera capturado, para que todo pareciera auténtico. Así que aquí estoy, cumpliendo 30 años en una de las prisiones más duras del mundo, mientras los verdaderos responsables, los políticos corruptos, los banqueros que lavan dinero, los agentes federales que colaboran con cárteles, todos ellos siguen libres, algunos incluso siendo celebrados como héroes. La ironía más amarga es que probablemente hay gente leyendo esto pensando que estoy mintiendo, que estoy inventando conspiraciones, que nada de esto puede ser verdad. Esa incredulidad es exactamente lo que permite que el sistema continúe. Mientras la gente crea en la narrativa oficial, mientras confíen en que sus gobiernos realmente están combatiendo el narcotráfico con integridad, mientras piensen que las instituciones bancarias son transparentes y legales, el negocio puede continuar sin interrupciones. Pero yo estuve ahí. Vi los documentos, estuve en las reuniones,
Conocí a los actores, presencié las transacciones, y ahora, desde esta celda de concreto donde pasaré probablemente el resto de mi vida, estoy rompiendo el silencio no porque busque perdón, sino porque alguien tiene que decir la verdad antes de que el sistema me silencie permanentemente de alguna manera. Cada día aquí es exactamente igual al anterior. Me despierto a las 5:30 cuando las luces se encienden automáticamente. Desayuno que llega por la ranura en mi puerta. Avena fría, una manzana, leche. De 6 a 7 tengo mi hora de recreación, en un patio que es básicamente otra celda pero con techo abierto. El resto del día lo paso en mi celda de 2 metros por 3 metros. Una cama de concreto con un colchón delgado. Un inodoro de acero inoxidable. Un lavabo. Una pequeña ventana con vidrio reforzado que me deja ver un pedazo de cielo, pero nada más. Sin contacto con otros prisioneros. Sin conversaciones. Solo silencio interrumpido por el eco de puertas de acero cerrándose. En este silencio he tenido tiempo de pensar en cada decisión que tomé. En ese bar en Culiacán, donde mi primo me ofreció el trabajo que cambió mi vida. En la primera vez que apreté el gatillo y quité una vida. En el momento cuando el Mayo me dijo que confiaba en mí más que en sus propios hijos. En la última vez que vi a mi hermana Daniela antes de ser reubicada. Cuando me abrazó sin saber que nunca me volvería a ver y me dijo, «Gracias por salvarme», sin entender el precio real que pagué por esa salvación. ¿Lo haría diferente si pudiera volver atrás? La respuesta honesta es que no lo sé. Cuando eres joven, desesperado, y ves a tu hermana muriendo porque no tienes dinero para tratamientos, las decisiones morales se vuelven mucho menos claras. Cuando ese primer pago te permite ver a tu hermana recuperarse. Cuando ves la esperanza regresar a los ojos de tus padres. Cuando por primera vez en tu vida puedes darle dignidad a tu familia, es fácil justificar las cosas terribles que hiciste para llegar ahí. Pero luego pasan los años y te das cuenta de que ese primer compromiso fue solo el comienzo de una caída que no tiene fondo. Hoy, 21 de enero de 2026, han pasado 18 meses desde aquella mañana en Nuevo México, cuando el teatro de mi captura se desarrolló perfectamente. He seguido las noticias sobre lo que ha pasado en México desde entonces. El cártel de Sinaloa continúa operando, ahora bajo el control de los hijos del Chapo y algunos lugartenientes leales a El Mayo que quedaron en libertad. Ha habido enfrentamientos internos por el control de rutas, como era predecible. Ha habido capturas menores de operadores de nivel medio, que los medios celebran como victorias. Pero el negocio fundamental continúa exactamente igual. El Mayo sigue en una prisión federal en Texas, esperando su juicio que probablemente se retrasará años, mientras cumple su parte del acuerdo detrás de escenas. Joaquín Guzmán López está cooperando activamente con autoridades y probablemente será liberado en menos de una década con una nueva identidad y protección vitalicia. Los políticos que estaban en la nómina del cártel siguen en el poder. Los bancos que lavaron billones siguen operando después de pagar multas simbólicas. Las agencias estadounidenses que colaboraban con el cártel siguen recibiendo presupuestos masivos para combatir el narcotráfico. Y miles de jóvenes desesperados en México, Centroamérica y Sudamérica están tomando exactamente la misma decisión que yo tomé hace 25 años, entrando al negocio porque no ven otras opciones. El ciclo continúa porque está diseñado para continuar. Cada captura de alto perfil es reemplazada por un nuevo líder en semanas. Cada ruta cerrada es reemplazada por 2 nuevas. Cada laboratorio destruido es recompensado por 3 más. La demanda de drogas en Estados Unidos y Europa no disminuye. Así que la oferta nunca desaparecerá. Es economía básica. Y mientras haya demanda, habrá hombres desesperados dispuestos a asumir los riesgos necesarios para satisfacer esa demanda.
Lo que me mantiene despierto en las noches no es el arrepentimiento por mis propias acciones, aunque existe. Es la certeza de que nada de lo que diga o haga cambiará el sistema. Esta confesión que estoy escribiendo probablemente será ignorada, desacreditada o simplemente perdida en el ruido constante de información que bombardea a la gente todos los días. Los que tienen poder para cambiar las cosas son exactamente los que más se benefician de mantenerlas como están. ¿Por qué un político corrupto votaría por reformas reales, antilavado, cuando esas reformas expondrían su propio financiamiento ilegal? ¿Por qué un banco implementaría controles más estrictos cuando eso reduciría sus ganancias? ¿Por qué una agencia federal realmente querría ganar la guerra contra las drogas cuando perder esa guerra justifica su existencia y su presupuesto? No hay incentivos para el cambio real, solo hay incentivos para mantener el teatro, para continuar la actuación de la guerra contra las drogas, mientras todos los actores principales obtienen sus ganancias detrás del escenario, y los únicos que pagan el precio real son los que nunca tuvieron voz en cómo se escribió el guión. Las familias destruidas por la violencia, las comunidades devastadas por la guerra entre cárteles, los adictos consumidos por las drogas que movemos, y los criminales de bajo nivel como yo que terminamos en prisión mientras los verdaderos arquitectos del sistema siguen libres. Si hay jóvenes leyendo esto, especialmente jóvenes desesperados en situaciones similares a la que yo enfrenté a los 23 años, quiero que entiendan algo con absoluta claridad. El dinero fácil del narcotráfico no es una solución, es una trampa. Parece una salida cuando estás desesperado, cuando ves a tu familia sufriendo, cuando no encuentras otras opciones. Pero esa primera decisión de entrar al negocio es como firmar un contrato que nunca podrás cancelar. Te dice que solo será temporal, que harás suficiente dinero para resolver tus problemas y luego saldrás. Pero nunca sales. El negocio no te deja salir. Una vez que estás dentro, cada día que pasa te compromete más profundamente. Ves cosas que no puedes olvidar. Haces cosas que no puedes deshacer. Conoces secretos que te convierten en un peligro para gente poderosa. Y si sobrevives lo suficiente, eventualmente terminas en uno de 3 lugares. Muerto en un enfrentamiento, asesinado por traición, o en una prisión como esta. No hay cuarta opción. No hay retiro feliz. No hay final donde sales limpio con tu dinero y vives tranquilo. Los narcocorridos mienten. Las películas mienten. La realidad es que este negocio consume todo lo que eres y te escupe como un cadáver o un prisionero. Y si tienes suerte como yo y terminas vivo en prisión en lugar de muerto en una fosa, pasarás el resto de tu vida mirando paredes de concreto preguntándote si realmente valió la pena. Mi hermana Daniela está viva. Eso es verdad. Tiene una familia, tiene salud, tiene una vida que no habría tenido sin el dinero que gané trabajando para el cártel. Pero yo nunca conoceré a mis sobrinos. Nunca asistiré a sus graduaciones, sus bodas, los momentos importantes de sus vidas. Mis padres murieron sin poder visitarme una última vez, porque el programa de protección no permite contacto con familiares encarcelados. Morí socialmente el día que entré a esta prisión. Mi nombre, mi identidad, todo lo que fui, ya no existe fuera de estas paredes. Soy solo un número en un sistema penitenciario, un archivo en una base de datos, un caso cerrado en los reportes del FBI. ¿Fue ese el precio justo por salvar a mi hermana? No tengo respuesta. Algunos días pienso que sí, que su vida valía mi sacrificio. Otros días, especialmente los peores cuando el peso del aislamiento aplasta mi mente, pienso que debí haber encontrado otra manera, que debí haber seguido buscando opciones legales, que debí haber aceptado que no podía salvarla en lugar de vender mi alma por el dinero para los tratamientos.
Pero esas son reflexiones inútiles. El pasado no se puede cambiar. Solo puedo vivir con las consecuencias de mis decisiones y tratar de extraer algún significado de este sufrimiento. El significado que he encontrado es simple. Alguien tiene que contar la verdad. Alguien tiene que exponer cómo funciona realmente este sistema antes de que el silencio y la narrativa oficial lo entierren completamente. Yo no soy un héroe. Soy un criminal que merece estar en prisión por los crímenes que cometí. Pero también soy un testigo de una verdad más grande que mis crímenes individuales. Fui parte de una maquinaria que involucra gobiernos, bancos, agencias de inteligencia, políticos de todos los niveles. Vi cómo esa maquinaria opera, cómo se perpetúa, cómo todos los que deberían combatirla en realidad se benefician de su existencia. Y la captura del Mayo no fue una victoria de la justicia. Fue una transacción comercial cuidadosamente negociada, donde un narcotraficante moribundo vendió su libertad a cambio de protección para su familia y control sobre sus operaciones financieras. La historia de la traición de Joaquín Guzmán López es ficción diseñada para consumo público. La verdad es que todo fue orquestado, planeado, coordinado entre abogados caros y fiscales federales en reuniones secretas que nunca se reportaron a los medios. Esa verdad es incómoda para todos. Para el gobierno estadounidense, que vendió la captura como una victoria de sus agencias de inteligencia. Para el gobierno mexicano, que celebró la captura como evidencia de cooperación bilateral efectiva. Para los medios que reportaron la narrativa oficial sin cuestionar los detalles obvios que no tenían sentido. Para el público que quiere creer que sus gobiernos realmente están combatiendo el narcotráfico con integridad. Pero la verdad es más importante que la comodidad. Y si esta confesión desde mi celda en Florence, Colorado, logra que aunque sea una persona cuestione la narrativa oficial, que aunque sea un joven desesperado reconsidere entrar al negocio, que aunque sea un periodista investigue más profundamente los acuerdos secretos entre cárteles y gobiernos, entonces estas palabras tienen valor. Sé que probablemente intentarán desacreditarme, dirán que estoy resentido, que estoy inventando historias para justificar mis crímenes, que no tengo pruebas de lo que afirmo. Y es verdad que no puedo presentar documentos físicos desde esta prisión. No puedo revelar nombres específicos sin poner en peligro a las pocas personas que todavía me importan. No puedo proporcionar el tipo de evidencia que satisfaría a un juez en una corte. Pero tengo algo más poderoso que documentos. Tengo experiencia directa. Estuve en las reuniones, vi las transacciones, conocí a los actores, coordiné las operaciones. Durante 11 años, fui parte del círculo más cercano de uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia. Vi cómo realmente funciona el sistema desde adentro. No desde artículos periodísticos o reportes oficiales, sino desde el nivel donde se toman las decisiones reales. Y lo que vi me convenció de una verdad fundamental. El narcotráfico no es un problema que los gobiernos no pueden resolver. Es un negocio que los gobiernos no quieren resolver, porque todos los niveles del poder político, económico y social están comprometidos con su existencia. Resolver realmente el problema del narcotráfico requeriría desmantelar estructuras de corrupción que van hasta los niveles más altos de poder en múltiples países. Requeriría procesar a políticos, banqueros, generales, agentes federales. Requeriría reformas económicas masivas que eliminarían fuentes de ingresos para miles de personas en posiciones de poder. Requeriría admitir verdades incómodas sobre cómo funcionan realmente las instituciones democráticas. Nadie con el poder para hacer esos cambios tiene el incentivo para hacerlos. Así que el sistema continúa. Las capturas de alto perfil se celebran como victorias temporales. Y el negocio fundamental sigue exactamente igual bajo nuevos líderes que aprenden de los errores de sus predecesores. Yo soy Carlos Alberto Mendoza.
Tengo 47 años. Fui jefe de seguridad de Ismael El Mayo, Zambada García, durante 11 años. Estoy en la prisión ADX Florence, cumpliendo una sentencia de 30 años por crímenes que cometí y por los cuales acepto responsabilidad completa. Pero también fui testigo de una verdad más grande. La captura de mi patrón fue un pacto negociado, no una traición. Un acuerdo comercial entre un narcotraficante moribundo y un gobierno que necesitaba una victoria política. Todo lo demás es teatro para consumo público. Esta es mi confesión. Esta es mi verdad. Esta es la realidad del narcotráfico que nadie con poder quiere que ustedes conozcan. Pueden creerme o no, pueden desacreditarme como un criminal resentido, o pueden considerar que tal vez, solo tal vez, alguien que pasó 11 años en el centro del negocio más corrupto del mundo, tiene información valiosa sobre cómo realmente funciona ese mundo. Lo que hagan con esta información depende de ustedes. Yo ya cumplí mi parte. Rompí el silencio. Conté la verdad que me costó todo. Ahora vivo con las consecuencias en esta celda de concreto donde pasaré probablemente el resto de mi vida. Mirando las mismas paredes grises, escuchando el mismo eco de puertas cerrándose, recordando todo lo que vi, todo lo que hice, todos los secretos que cargo. Y si un día amanezco muerto en mi celda en un suicidio sospechoso o un accidente conveniente, ustedes sabrán que lo que dije era verdad. Porque en este mundo, los que hablan demasiado no duran mucho. Pero incluso esa posibilidad no me detiene. Porque después de 11 años protegiendo secretos, después de una vida entera mintiendo y ocultando, hay una extraña libertad en finalmente decir la verdad, sin importar las consecuencias. Soy un criminal, un asesino, un hombre que vendió su alma por dinero para salvar a su hermana. Merezco estar en prisión, pero también soy un testigo. Y esta es mi testimonio desde las sombras de una celda en la prisión más segura de Estados Unidos, donde los secretos más peligrosos del mundo del crimen organizado están encerrados detrás de paredes de concreto y silencio forzado. La verdad es que nunca hubo una traición. Solo hubo un anciano enfermo negociando su salida del juego en sus propios términos. Y todos nosotros, desde Joaquín Guzmán López hasta yo mismo, fuimos simplemente actores en su última y más brillante estrategia. Convertir su captura en un legado que protegiera a su familia, mientras exponía lo poco que realmente importan las victorias publicitadas en la guerra contra las drogas. Si después de leer todo esto todavía creen en la narrativa oficial, entonces el sistema ha ganado una vez más. Si todavía piensan que algún día habrá una victoria final contra el narcotráfico, viven en una ilusión cuidadosamente construida. Y si están pensando en entrar a este mundo creyendo que pueden ser diferentes, que pueden ganar y salir limpios, que pueden tomar el dinero sin pagar el precio, solo recuerden estas palabras desde esta jaula de concreto y acero, donde pasaré el resto de mis días. No hay salida. Nunca la hubo. Nunca la habrá. El único final para quienes entramos a este negocio es la muerte o una celda como esta. Y los que tienen suerte, como yo, viven lo suficiente para darse cuenta de que tal vez la muerte habría sido más misericordiosa.